Invitemos a la ciudadanía y se inaugura formalmente la Feria de Transparencia en Coajimalpa de Morelos 2016. Presento en este momento a quienes ya nos acompañan en el presidium. Desde luego, en representación del licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, jefe delegacional de Coajimalpa de Morelos, nos acompaña la licenciada Dayana Montes de Oca Flores, directora ejecutiva de Comunicación e Información Estratégica. Nos acompañan también el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF. También recibimos y nos acompaña también el licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF. Bienvenido. La delegación de Coajimalpa de Morelos, en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF, lleva a cabo la cuarta Feria por la Transparencia en la explanada delegacional, con el propósito de acercar a la ciudadanía para que conozca sus derechos y cómo solicitarlos. Cabe mencionar que es de relevancia que la población se involucre más en el ejercicio de la transparencia y lo referente a la protección de datos personales, ya que el objetivo de esto es transparentar el ejercicio de la función pública, así como de garantizar el derecho de acceso a la información de los órganos locales. Es importante decir que uno de los ejes rectores del gobierno del licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez es tener una democracia participativa y obliga a los servidores públicos de confianza y de base en observancia y apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es grato comunicar que del martes 23 al jueves 25 de agosto se capacitó alrededor de 200 trabajadores de esta demarcación. La Ciudad de México es punta de lanza y muchos estados de la República Mexicana habrán de seguir este ejemplo. En este momento hace uso de la palabra la licenciada Dayana Montes de Oca Flores, directora ejecutiva de Comunicación e Información Estratégica. Buenos días. Antes que nada, darles la bienvenida en representación de mi jefe delegacional, el licenciado Miguel Ángel Salazar, a todos los entes que nos acompañan y que nos hacen el favor de poner sus servicios a disposición de la ciudadanía aquí en Coajimalpa. Efectivamente, como ya lo mencionaba, uno de los ejes rectores de esta administración ha sido la materia transparencia y rendición de cuentas. Por eso es que desde que inició la administración el 1 de octubre del año pasado, se creó la Oficina de Información Pública, que si bien por ley ya venía establecida, no había como tal un espacio donde los ciudadanos pudieran ejercer su derecho de acceso a la información pública y evidentemente ser asesorados en el tema de protección de datos personales. El 1 de octubre se inaugura esta oficina con el cambio que hace administrativamente en la organización el jefe delegacional. Hemos buscado a raíz de esa creación el convenio con el InfoDF, justamente, del cual deriva que hoy podamos estar aquí todos reunidos atendiendo a los ciudadanos en Coajimalpa. Y sí, creo que la Ciudad de México ha sido punta de lanza desde la primera ley de transparencia y ejemplo para las demás entidades federativas. La verdad es que es un gusto que todos estén con nosotros. Espero los ciudadanos aquí en Coajimalpa pues aprovechen los servicios, estén con nosotros y se diviertan mucho el día de hoy. Evidentemente el comisionado presidente, muchas gracias por haber venido. Sabemos que la distancia es larga desde el instituto hasta Coajimalpa, pero siempre lo hacemos en coordinación para lograr gobiernos más transparentes y más cercanos a la ciudadanía, porque sin duda el jefe delegacional está convencido de que trabajar de la mano con los ciudadanos es fundamental para cualquier gobierno.
agradezco su presencia, agradezco a todas las autoridades que están aquí apoyándonos y bueno, pues a los vecinos espero que aprovechen los servicios que les traemos hasta la casa. Muchas gracias y muy buen día. Agradecemos las palabras de la licenciada Dayana Montes de Oca Flores. En este momento hace uso de la voz el licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF, para dirigirnos un mensaje. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo a todas las instituciones que hoy nos acompañan. Agradecer al señor delegado, al licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, por la hospitalidad que nos hace aquí al InfoDF y sobre todo a las instituciones que hoy nos acompañan para poder hacer esta Feria de la Transparencia. Un saludo al comisionado presidente y también, como decía Dayana, el tema de la transparencia que debe de hacerse por parte del gobierno, de las autoridades. Esa es una herramienta que aporta el InfoDF para abrir toda la información que tiene que ver con recursos públicos. Y esto se ha ido traduciendo a través de las reformas para que también las universidades, los partidos políticos, los sindicatos transparenten la aplicación de los recursos públicos. Esto lo podemos hacer a través del Infomex, a través vía telefónica, acudiendo a la delegación o acudiendo al propio InfoDF, ahí en la Morena 865. Y me voy a detener un poco en el tema de presupuesto participativo, que por cierto, el 4 de septiembre los ciudadanos podrán elegir parte del presupuesto, un 3%, para elegir la obra o la necesidad que más tengan los ciudadanos. A partir de las reformas que hubo en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y que entrarán en vigor a partir del mes de noviembre, los ciudadanos también podremos observar todos los contratos, las licitaciones, pero sobre todo el avance de obra de ese presupuesto participativo, donde las delegaciones, es una obligación de las delegaciones el que tendrán que colocar en estos portales toda la información, desde la convocatoria, la licitación, las empresas participantes, y deben de respetar la decisión ciudadana. Ahí es donde, por eso es el tema del fomento de la participación ciudadana, porque a veces en algunas delegaciones, no estoy diciendo que en esta, cambian la voluntad de los ciudadanos al elegir estas obras. Que yo quiero un kiosco y a la mera hora nada más me trajiste me reparaste unas banquetas o me pusiste unas luminarias cuando ese no era mi requerimiento. Entonces, de ahí mismo podemos supervisar que se respete esta voluntad, que ya lo podemos supervisar a través de los portales de las delegaciones, pero ya en el mes de noviembre, el InfoDF, debemos estar supervisando estos avances de obra y en dónde se aplican los recursos públicos. Entonces, es un acompañamiento que va a hacer el InfoDF con el propio Instituto Electoral en un portal y las delegaciones políticas, y donde el ciudadano puede ver, primero saber en qué se va a destinar ese presupuesto participativo, y nosotros podemos ir dándole seguimiento al avance de esa obra e incluso con fotografías, a manera que nosotros podamos ver que efectivamente cuánto costó, en qué se asignó y que efectivamente se haya entregado esa obra en beneficio de la ciudadanía. Esto es a favor de la transparencia. Hay algunas cosas que han salido en los medios de comunicación en esta semana donde aparentemente pues se aplicó un recurso, pero no aparecen las obras en algunas de las delegaciones. Entonces, esto es importante, es una herramienta que tenemos los ciudadanos para la supervisión, para el tema de la rendición de cuentas y en favor de los ciudadanos. Agradecer de nueva cuenta a los servidores públicos que también participaron en esta capacitación que da el InfoDF en el tema de transparencia, en el tema de la protección de los datos personales, en temas de rendición de cuentas, porque esto fortalece a las instituciones en favor de la ciudadanía. Y a todas las instituciones que siempre nos acompañan, donde se dan a conocer los servicios, los programas sociales, culturales o todas las actividades
a manera que el ciudadano pueda aprovechar todos estos instrumentos. Pues agradecer a ustedes por su participación en esta Feria de la Transparencia, y a los vecinos pedirles que difundan, que nos acompañen. Todavía hay algunas horas donde van a estar instalada esta feria, y pues agradecer a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Luis Fernando Sánchez Nava. En este momento hace uso de la palabra el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradecer muchísimo a la delegación Coajimalpa por la anfitrionía y por realizar esta estupenda Feria de la Transparencia y de la Protección de Datos Personales, donde, como ya se viene realizando en otros espacios, más de 30 instituciones de la ciudad vienen a presentar lo que hacen, cómo lo hacen, y sobre todo cómo las personas que habitan esta maravillosa delegación pueden acceder a programas, a servicios, a información que se realiza en muchas instituciones. Agradecer muchísimo a las instituciones, a los servidores públicos que vienen hoy precisamente a trabajar, a hacer una jornada festiva en el asunto de la feria. Agradecer muchísimo, por supuesto, al jefe delegacional, al licenciado Miguel Ángel Salazar, el asunto de que hemos venido trabajando fuerte, hombro con hombro, precisamente para colocar el tema de la transparencia como uno de los elementos fundamentales de la gestión pública. Me parece que la transparencia tiene que ver e incide de manera fundamental con cómo, sobre todo gobiernos locales, gobiernos de primera instancia, hacen y gestionan las demandas de la ciudadanía. El asunto de poner precisamente a disposición de las personas todo el asunto de la gestión que realizan, el asunto de las demandas, el asunto de los servicios. Esa es, me parece, la parte importante. Desde que firmamos el convenio con la delegación Coajimalpa, sabíamos de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana, que es uno de los espacios importantes para quienes habitan esta delegación puedan precisamente saber qué tipo de programa, las gestiones que se realizan, los servicios que se dan, porque esa es la parte fundamental que tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos y una demanda importante de la ciudadanía es precisamente eso, que sepamos qué es lo que hacen, cómo se tienen que hacer, cuáles son los requisitos para poder acceder a programas, a servicios, a una serie de cosas, y además hacerlo de manera transparente, porque eso es el principio de una buena gestión, eso es un principio y además seguramente un derecho que se va a discutir en la Constitución de la Ciudad de México, que como ustedes saben el 15 de septiembre, o sea en menos de 15 días se va a instalar ya el constituyente, y va a haber una discusión interesante, fuerte, porque ahí va a cambiar la relación de la ciudad con la ciudadanía, y una de las cosas, de los pilares que se están discutiendo va a ser este derecho a la buena administración. Y una buena administración tiene que ver precisamente con delimitar, que tengamos claridad de cuáles van a ser las facultades, ya no de las delegaciones, sino de las alcaldías, porque así viene la reforma constitucional. Vamos a tener que reconfigurar una serie de facultades, y este principio de la buena administración va a ser un tema clave, y que eso tiene que ver básicamente con cómo las delegaciones, en términos de sus facultades, ejercen una serie de mecanismos, sobre todo para responder a la demanda de la ciudadanía. Y junto con el principio de buena administración, con este derecho que se pretende impulsar, seguramente va a venir un tema importante sobre transparencia. Hemos dicho, y me parece que todo el mundo está de acuerdo, con que uno de los valores fundamentales de los gobiernos tiene que ser
el asunto de la transparencia, el asunto de cómo precisamente poner a disposición de quienes habitamos esta ciudad, nuestras delegaciones, toda la información de qué es lo que hacen los gobiernos, cómo lo hacen, cómo se toman las decisiones y cuánto cuestan esas decisiones. Y eso nos va a permitir tener claridad de lo que se hace, junto con un buen principio de administración, que es básicamente la gestión, atender la demanda, permitir precisamente que todo el mundo tenga acceso a derechos, a servicios, a los programas, y con este principio de transparencia en realidad estaríamos elevando nuestros niveles de democracia y de participación. Me parece que la ciudadanía tiene, sobre todo la ciudadanía de la Ciudad de México, tiene siempre mucho interés en cómo incidir en la toma de decisiones. Antes de eso, por supuesto, lo que le interesa es que las cuestiones cotidianas, el asunto de salir a la calle, el asunto de que haya una recogida adecuada de los servicios urbanos, la basura, de que haya calles para poder andar bien, que haya luminarias, que tengamos un buen servicio de seguridad. Me parece que son cosas fundamentales, importantes, que hacen sentido en términos de participación. Y si además le metemos una dimensión de participación ciudadana, de rendición de cuentas, elevamos nuestra calidad de la democracia, porque no solamente sabemos lo que hacen nuestros gobiernos, que lo hacen bien, sino además tenemos capacidad para poder darle seguimiento, para poder generar un mecanismo de control que finalmente pues los gobiernos en todos los niveles y todos los servidores públicos se deben a la ciudadanía, se deben a las personas, y también nosotros los ciudadanos de a pie necesitamos tener instrumentos para poder precisamente tener mecanismos de control, de seguimiento, de evaluación con nuestros propios servidores públicos y nuestros gobernantes. Y así viene, me parece, lo que va a suceder en la Ciudad de México a partir del 15 de septiembre. Vamos a discutir un nuevo pacto social, vamos a discutir un nuevo proceso, una nueva relación entre las instituciones y los ciudadanos, y yo creo que uno de los ejes fundamentales que deben de estar ahí va a ser la transparencia, va a ser la rendición de cuentas, pero esta rendición de cuentas y esta transparencia vinculada a mecanismos que permitan precisamente a la ciudadanía, a las personas, poder incidir en la toma de decisiones, poder conocer lo que se hace de manera clara, de manera transparente, de manera total. Ya lo decía el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, que por ejemplo el caso del presupuesto participativo, a partir de noviembre, seguramente una vez que se realice la elección del 4 de septiembre, que todo el mundo pueda elegir comité ciudadano y su proyecto de presupuesto participativo, hay que darle seguimiento, hay que transparentarlo, hay que saber cómo va, hay que saber cómo va el trámite administrativo, cómo va la licitación, cómo va el asunto del avance de obra. Va a ser sin duda una de las obligaciones que ahora por la ley de transparencia en la ciudad tenga que cumplir las delegaciones. Y como eso, seguramente muchas cosas, estamos en un proceso en donde la transparencia, como ustedes saben, pues ha sido un eje fundamental de las reformas en el país, reformas profundas, y transparencia ha sido una reforma muy grande, muy fuerte y muy profunda que se ha hecho en el país, y que el asunto es muy sencillo. El asunto es cómo retomamos las instituciones, el diálogo con la ciudadanía y cómo cooperamos precisamente para que el principio fundamental de confianza no se quiebre, para que tengamos otra vez un mecanismo que nos permita que quienes nos gobiernan, que quienes deciden sobre los espacios que son de todos, quienes deciden sobre los presupuestos que son de todos, tengan un mecanismo fundamental de confianza. Creo que esa es la apuesta fundamental, y uno de los ejemplos de eso pues es la feria que hoy ha impulsado la delegación Coajimalpa a través de su jefe delegacional y su oficina de información pública con las instituciones de la ciudad, que permiten precisamente un encuentro cara a cara, tete a tete, como se dice, con la ciudadanía, para que haya una interacción
y además una interacción en un espacio pues, que tiene que ser de festividad, porque así son las ferias, así es nuestro carácter, así es finalmente una parte importante de lo que nosotros hacemos, que tiene que ser festivo, que tiene que ser importante, que tiene que ser alegre, porque así es parte de los derechos y sobre todo de la transparencia. Por último, quisiera pues agradecer muchísimo a las instituciones que nos acompañan, que están, que exponen lo que hacen siempre con un toque de transversal en términos de derecho a acceso a información pública. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Hoy hay en realidad una estupenda feria para quienes habitan esta delegación puedan conocer lo que se hace a lo largo y ancho de la delegación. Recordarles que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México es pues un instituto que está a las órdenes de la ciudadanía, que su causa son las causas ciudadanas y que pueden hacer solicitudes de información, ya sea viniendo a la delegación, a través de internet, y si no encuentran ninguno de estos mecanismos, a través de una llamada telefónica al 56 36 46 36, muy fácil. Nosotros atendemos el asunto y les ayudamos a hacer las solicitudes de información para que lo que ustedes quieran conocer esté puesto a disposición. Agradecer muchísimo a la delegación Coajimalpa por la anfitrionía, por el trabajo realizado, porque hicimos en realidad una extraordinaria labor en esta semana precisamente para capacitar a los funcionarios públicos en los nuevos márgenes y los nuevos requerimientos de la Ley de Transparencia de la ciudad. Con eso evidentemente hacemos un fortalecimiento institucional fundamental que lo que queremos hacer es que se refleje e impacte de manera directa en quienes habitan esta delegación. Agradecerles muchísimo el asunto, darles un fuerte abrazo y pues, agradecer a la delegación Coajimalpa el recibimiento y lo que hemos desarrollado, que no será ni lo primero ni lo último, sino un largo trabajo que tengamos que hacer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y reciban un abrazo del Infodef. Venga, 1, 2, 3. Señoras y señores, un fuerte aplauso que se escuche. De esta manera agradecemos a nuestras autoridades, a la licenciada Yana Montes de Oca Flores, directora ejecutiva de Comunicación e Información Estratégica. Con grandes músicos de talla también internacional, nacional e incluso de la demarcación de Coajimalpa, donde están atendiendo, y varios compañeros a quienes en este momento están más que listos.